Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Tal y como estaba previsto, el Partido Laborista ganó las elecciones británicas del pasado jueves. Su victoria fue arrolladora en escaños, 411 de 650, es decir, el 63%, pero no tanto en número de votos, ya que obtuvo el 33,7%, tan solo un punto y medio más que en las elecciones de 2019, esas elecciones que acabaron con la carrera política de Jeremy Corbyn. Pero el sistema electoral británico es uninominal mayoritario, lo que implica que en cada circunscripción, hay tantas circunscripciones como diputados, solo consigue el escaño el ganador. Eso por un lado. Por otro, el Partido Conservador, que llevaba en el poder 14 años, ha sufrido la peor derrota de su historia. El ya ex primer ministro, Rishi Sunak, que se presentaba como cabeza de cartel, no llegó ni al 25% de los votos. Se quedó en el 23,7%, 20 puntos menos que Boris Johnson hace 5 años. En resumen, que ha sido el derrumbe Tory lo que ha entregado el poder en bandeja al candidato laborista, Keir Starmer, un abogado de 62 años que lleva 4 como líder del partido. Durante este tiempo ha reconstruido el laborismo mientras esperaba pacientemente a que el rival fuese descomponiéndose. La operación le ha salido a pedir de boca. El Partido Laborista de 2024 poco tiene que ver con el que dejó Jeremy Corbyn tras el batacazo de 2019. Es un partido mucho más centrado y han desaparecido las facciones internas permanentemente enfrentadas. Esa aproximación tranquila y pragmática es la que ha permitido a Starmer posicionarse como un candidato de confianza, alejado de los radicalismos que se adueñaron de la política británica durante la pasada década. Pero la victoria de Starmer está lejos de igualar en porcentaje de voto a la de Johnson o a la de Tony Blair en 1997, cuando sacó a los conservadores del poder con cerca de un 45% de los votos. Los laboristas, en definitiva, han ganado más por la crisis de los conservadores que por la popularidad y el empuje de Starmer. El mercado electoral británico ha cambiado mucho en el último cuarto de siglo. Hoy es mucho más volátil de lo que lo era entonces. En una sola legislatura el país ha dado la vuelta en términos políticos. Se ha pasado de una victoria histórica de los Tories a una victoria histórica de los laboristas. Hay además algunos actores nuevos, como Reform UK, que se ha convertido en la tercera fuerza política del país en número de votos, pero no han conseguido convertir esos votos en escaños. Su líder, el siempre polémico Nigel Farage, tendrá que conformarse con solo 5 asientos en la Cámara de los Comunes, a pesar de haber conseguido el 14,3% de los votos, 2 puntos más que los liberaldemócratas, que con un 12,2% se han hecho con el representante de 72 circunscripciones. Hasta el momento Starmer ha sido extremadamente cauteloso y en ocasiones ambiguo respecto a sus intenciones. Ahora tendrá que mostrar sus cartas. Tiene 5 años por delante para hacerlo y una mayoría absoluta muy sólida que le permitirá abordar reformas ambiciosas. Pero no todos tienen claro que vaya a hacerlo. Los pesimistas creen que su vena burocrática y la flema que le caracteriza terminará imponiéndose. Los optimistas, en cambio, ven una oportunidad en el nuevo gabinete que no tendrá los condicionantes internos del equipo de Sunak. No tendrá, por ejemplo, que satisfacer a las distintas facciones de su grupo parlamentario, que, al menos hasta la fecha, se ha mostrado muy compacto. El mandato que tiene es simple: acabar con el caos, poner fin a la polarización que trajo el Brexit y retomar el crecimiento económico. No lo va a tener fácil, pero si quiere evitar una derrota segura en 2029, tendrá que terminar la legislatura mejor de lo que la ha empezado. Pues bien, la semana pasada, Andrea y yo hicimos un programa preelectoral sobre este mismo tema. Quedamos en regresar esta semana con los resultados definitivos para comentarlos en profundidad. Eso mismo es lo que vamos a hacer hoy. Quedamos el miércoles pasado, Andrea y yo, quedamos con vosotros, con toda la audiencia de La Contracrónica, con la idea de volver el lunes. No pudimos, evidentemente, volver el viernes, porque el viernes yo estaba en Málaga y además estaba haciendo una contrahistoria. Ya sabéis, si hay un tema que se celebra, sucede algo gordo los jueves, no me queda más remedio que llevármelo para los lunes. En este caso, ¿sucedió algo gordo? Sí, ha habido un cambio de gobierno en el Reino Unido y es gordo, aunque por muy gordo que sea, no dejaba de
de estar previsto. La verdad, no nos equivocamos, ni Andrea ni yo el otro día, no acertamos al escaño, a la unidad, pero hablábamos de que se rondarían los 400 escaños lo que sacaría Keir Starmer. A ver, no es que Andrea y yo seamos adivinos, que no lo somos ni mucho menos, simplemente las encuestas eran consistentes en eso. No había posibilidad de que Sunak remontase aquello. De hecho, la cuestión era dónde se iba a quedar Sunak. Lo consideraban que superar el 25% de los votos ya era una victoria y que bajar del 20% hubiera sido el fracaso más absoluto y estrepitoso. Se quedaron ahí, entre medias. No llegaron, no superaron el 25% ni bajaron del 20%, se quedaron en el 23%, que a ver, no es que esté mal, es que está muy mal. Es el peor resultado de los Tories en toda su historia. Y es un partido, como os decía la semana pasada, que tiene, pues eso, casi 200 años de historia. Los partidos británicos son por lo general muy longevos. Bien, la que ha seguido las elecciones, y además estaba allí el mismo día de las elecciones y lo ha estado siguiendo de manera muy entusiasta, es Andrea, que os comentaba la semana pasada, que os dio una pincelada general, no solo sobre la campaña, sino sobre la situación de estos últimos años, que no es buena y es coherente con los resultados electorales. Es decir, el Partido Conservador no se ha llevado este castigo por casualidad. Ha sido porque las cosas estaban realmente mal y los británicos, que no dejan de ser unos tipos con una mentalidad democrática muy consolidada porque llevan siglos con esto, llevan siglos eligiendo al Parlamento, pues han decidido cambiar de caballo. Nada más, así funcionan las democracias. Vamos, que en este caso el Reino Unido ha hecho honor a su nombre. Ha permanecido más unido que nunca porque hasta los nacionalistas escoceses han reducido su representación y han aparecido también algunos nuevos partidos que estaba previsto que apareciesen, aunque eso sí, son novedad porque hace mes y pico no se daba ni un penique por ellos. Hablamos obviamente de Reform UK, que no ha conseguido entrar con fuerza en Westminster, pero sí en el listado de fuerzas políticas, porque se ha convertido en la tercera. Bien, de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. Vamos, antes de nada, a dar entrada a Andrea. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando, y Contraescuchas. Un placer volver a pasar por aquí, ahora sí, para comentar los datos de las elecciones, de que han sido asignados todos los asientos, y luego también, bueno, para ver un poco qué se espera del próximo gobierno o del ya formado gobierno laborista, que va a pasar con la derecha y con los conservadores y con Reform UK en particular. Bueno, no es que hablemos ya con los resultados definitivos, es que hablamos con el nuevo primer ministro. El Reino Unido es maravilloso. No solo, no ya es que estos tipos elijan un jueves, que ya es el día más raro de la semana, sino que el viernes tienes un nuevo primer ministro, porque fue en el momento en el que se recontó el último voto, automáticamente fue nombrado primer ministro el ganador, Keir Starmer. Ni un mes, ni mes y medio, ni transición, ni nada de nada. El viernes tomó posesión a lo largo del fin de semana, se ha configurado el nuevo gabinete y hoy ya hablamos con un país gobernado por otro partido y por otro primer ministro. ¿Te acuerdas la semana pasada? Estaba yo en Málaga, que estuvimos hablando y te dije, bueno, ¿cómo va la noche electoral? Y me dijiste, estoy desesperada porque en España va mucho más rápido. Es más, acuérdate que te dije que tenía yo que escribir un artículo para Voz Populi y andaba desesperado porque no tenía datos oficiales, aunque todo apuntaba a las encuestas a pie de urna que iba a salir más o menos estos datos. La gente, según me has contado, estaba bastante ilusionada, pero no tanto con el triunfo laborista como con la salida de los conservadores. Sí, así es, Fernando. De hecho, te encontrabas por algunos sitios, salió en la prensa y bueno, yo misma pude verlo aquí en Cambridge, pero podría arguirse que Cambridge es un sitio más liberal demócrata o más laborista, pero salió igualmente en otros lugares carteles que decían 14 años de más de gobierno conservador, como diciendo, bueno, han sido 14 años, pero ya han sido 14 demasiados años los que llevaban en la cuenta, ¿no? Pero bueno, en el fondo eso no deja de ser la anécdota del día. Pero es verdad, Fernando, lo que decías, y de hecho fue siempre al filo de la noticia. Esto fue lo que le dijo el rey cuando recibió a Keir Starmer para que se hiciese oficial su nombramiento después que le visitase Rishi Sunak para hacer oficial su dimisión. O su concesión de poder de primer ministro, ¿no? El rey le dijo al propio Keir Starmer, todo va muy rápido en estos primeros días, entiendo que no estás durmiendo demasiado. A lo que el otro contestó, efectivamente, no estoy durmiendo demasiado. Es verdad que el recuento de los votos
Es un recuento extraño porque si sabemos en España, por trazar una comparación, las urnas se cierran a las 8 y en torno a las 10:30, desde luego a las 11:30 aproximadamente, y con excepciones francamente menores, ya se sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Aquí no, aquí había algunas regiones que no se sabían hasta las 3:30, hasta las 4:30, hasta las 5:30 de la mañana. Y a las 9:30 de la mañana creo que quedaban como un par de ellas, y para las 10 ya se sabía absolutamente toda la asignación de asientos. Pero aunque se demoraban los resultados algo más en la madrugada, que por ejemplo en comparación con España, es verdad que a partir de ese momento todo va a una velocidad vertiginosa. No solamente ya hay otro nuevo primer ministro, sino que el nuevo primer ministro ya se ha mudado completamente al 10 Downing Street, ya ha nombrado a todo el gabinete, ya ha ocurrido la primera reunión de Consejo de Gobierno, y es más, y valga la anécdota, ya se han hecho las creatividades de la cuenta de YouTube del 10 Downing Street, que os invito a que paséis a verlas, de las primeras 24 horas de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido. Es decir, aquí no se pierde el tiempo. Bueno, estoy viendo, efectivamente, está ya todo puesto. Es fantástico lo que te he dicho antes. De hecho, llama la atención porque lo hablaba con Alberto Garín cuando estábamos en Málaga, que él también me hizo esta misma observación. Me dijo, caray, qué rápidos. Y bueno, está bien pensado. Así no le dejas al otro destruir documentación, por ejemplo. Total, ya has perdido las elecciones. ¿Para qué perder más tiempo? Ya que pase el nuevo. Eso sí, se tuvo que presentar Keir Starmer con su mujer en el 10 de Downing Street con una maleta de esas trolley pues, la que se lleva en los aviones, porque no le daría tiempo a mucho más. A ver, en este caso no ha sido una victoria sorpresa, todos sabían que iba a ganar las elecciones el Partido Laborista. La pregunta era por cuánto iba a perder el Partido Conservador. Ha sido un castigo brutal. Yo no sé cómo estará la cosa allá adentro, tienen que estar, si ya se apuñalan de por sí, es lo habitual entre los conservadores, ahora tiene que ser una auténtica guerra civil, tienen que estar completamente noqueados, porque muchos de ellos habían asumido que el poder les pertenecía por gracia divina, una cosa así. Bueno, de un tiempo, y esta fue realmente... para empezar, Fernando, cabría apuntar que cualquier gobierno de cualquier naturaleza y cualquier signo político después de 14 años adolece de un desgaste significativo, y no cabe esperar que unas elecciones en las que se acumulen otros problemas de la naturaleza política que sea acaben dando con ese gobierno al traste, ¿no? Pero al margen de esa consideración inicial, sí que es verdad que fundamentalmente después de la victoria de Boris Johnson, encadenando el famoso Get Brexit Done, encadenando la pandemia, y seguido después por el gobierno, me escucho decir un gobierno porque duró 40 y pico días, 44 si mal no recuerdo, de Liz Truss, el partido perdió completamente pie, fundamentalmente porque empezó a centrarse más en sus luchas intestinas, precisamente hechos presa de este poder vamos a tenerlo para siempre, simplemente tenemos que ocuparnos no de mantenerlo, sino de repartirnoslo entre nosotros, y pensaron que lo iban a tener para siempre. Evidentemente, eso no era verdad, es una especie de el síndrome de la Moncloa, en este caso el síndrome del 10 Downing Street, ¿no? Ahora los conservadores han perdido el poder y hablabas tú, Fernando, de una guerra civil. Yo creo que todavía no están en fase guerra civil, sino están en fase recuento de daños, porque para que haya una guerra civil tiene que haber, tiene que haber varios bandos de un mismo partido. El Partido Conservador está extraordinariamente fragmentado porque escuchaba una broma en las noticias recientemente que decía que en el Partido Conservador hay más facciones, que asientos les han quedado, y les han quedado 121 asientos. Es decir, es un partido extraordinariamente polarizado entre familias y grupos de familias, y así podríamos seguir. En el fondo, esto no deja de ser recoger las piezas que han quedado después de estas elecciones y encaminar al partido. Ya dijo Sunak que se quedaría como líder del partido hasta que se asignase uno nuevo y hasta que, digamos, el proceso quedase bien orientado, para no dejar al partido completamente roto. Sunak, por supuesto, no va a seguir. No descartemos que las elecciones se convocasen algo antes, porque además de lo que ya hemos venido comentando recientemente, Sunak pensase que hasta aquí había llegado y que no tenía por qué aguantar más este show, ¿no? No es una persona que tuviera particularmente voluntad de poder, tiene sentido que el gobierno acabase antes. Y ahora lo que queda es, reconstruir el partido, pero tienen que entender una cosa, y Fernando, aquí, si quieres, podemos ya entrar en el detalle de lo que significa el resultado de estas elecciones. El Partido Conservador tiene que tomar una decisión
que tiene que estar fundamentalmente guiada por el sistema electoral en el Reino Unido. En el Reino Unido opera lo que llamaríamos, por el nombre que recibe aquí, el first past the post. Eso quiere decir que solamente el primer partido que consiga la mayoría es el que consigue asignar un diputado a uno de los asientos en Westminster. A partir de ahí, en la medida que la derecha sociológica, la derecha política en Reino Unido esté dividida, eso va a penalizar sistemáticamente a que la derecha vuelva al poder. Luego, el pensamiento de qué quiere ser el partido conservador va a tener que ser un pensamiento que va a tener que hacer desde la oposición, porque no podrá volver a gobernar mientras la derecha siga dividida. Y tendrá que tomar una de estas dos decisiones. O bien dividirse y asumir que parte de sus votantes para el resto de los siglos van a pasar a ser de Reform UK y hacer un camino al centro, o hacerle la oposición a Reform UK y luchar por una derecha más centrada o más moderada, quizá algo más cercana a lo que ahora mismo defienden los laboristas, pero en clara vocación de marginar políticamente a las ideas nacionalistas de Reform UK. Bien, aquí tendríamos una cosa que me llama mucho la atención, y es la volatilidad que se ha apoderado del Reino Unido, la volatilidad electoral, estoy hablando. Comentabas al principio, hace un momento, que el poder desgasta, es evidente. Si estás más de una legislatura en el poder, si estás 2, 3, a la cuarta estás ya exhausto y si consigues seguir gobernando pues es casi un milagro. Pero aquí se ha producido un efecto curioso. Si echamos un vistazo al histórico de las elecciones británicas, la política británica es realmente un campeonato en el que solo hay dos campeones, el laborista o el británico. Jamás ha gobernado ninguno de estos dos, ningún otro partido que no sea estos dos a lo largo de su historia. Lo que sí entraron ya hace tiempo, hace décadas, entraron nuevos partidos. Si miramos, por ejemplo, el Partido Laborista, tomó el poder en el año 1997 con un 43,2% de los votos. Bien, lo dejó en el año 2010 con un 29%. Había habido en 4 elecciones, 97, 2001, 2005 y 2010, había habido un desgaste del 43 al 29. Habían perdido pues 14 puntos. Si nos vamos al Partido Conservador, por ejemplo, qué sé yo, cuando Margaret Thatcher ganó las del 79 con un 43,9%, casi un 44%, y perdió las del 97 su sucesor, John Major, con un 30%. De nuevo estamos en los mismos, casi 14 puntos en esos, un punto por año, para que nos hagamos una idea, en esos 14 años que pasaron más de 14 años, en aquel entonces pasaron 16 años en el poder. Bueno, en este caso lo que hemos visto es que el Partido Conservador llegó al poder, este ciclo lo abrió en 2010, ganando por la mínima, de hecho, con un 36,1%, fue una victoria que iba un poco pillada. En el año 2015 Cameron se anotó unas cuantas décimas y medio millón de votos más. Theresa May subió en 2017 al 42% y en 2019 Boris Johnson al 43,6%. Es decir, era al contrario de lo que sucede. El Partido Conservador no solo no se desgastaba, sino que se reforzaba conforme avanzaba la década. Y de golpe, ¡pum!, bajan al 23%. Es decir, esto es un poco locura. No sé si te has dado cuenta de cómo rompe por completo lo que han sido los turnos entre un partido y otro de la historia del Reino Unido. Vamos, que han entrado nuevos actores, entre ellos uno nuevo que acabas de comentar, lo que es Reform UK, pero que el electorado está dispuesto de un parlamento a otro, que es como lo llaman las legislaturas, de un parlamento a otro está dispuesto a pegar un giro completo. Esto no había sucedido antes. Bueno, y voy más allá. Realmente Reform UK, en términos de importancia política, es importante para la derecha y por entender qué signo o qué nivel de polarización vamos a tener en la política del Reino Unido. Pero se ha producido otro fenómeno importante, Fernando, que abunda en lo que estás apuntando ahora mismo, y se refiere al Partido Liberal Demócrata, a los Lib Dem. Es un partido que tenía menos de 2 dígitos de escaños, ha ido variando históricamente, y que ahora mismo se ha plantado en 71 asientos. Es decir, la ganancia ha sido espectacular, tanto que ahora mismo la crónica política entiende, los especialistas entienden, que la división o quien llevará la voz cantante de la oposición
no serán tanto los conservadores, que pasarán una época en la más oscura de las sombras intentando simplemente volver a encabezar al partido y estructurarlo, sino que los liberaldemócratas serán los que tengan la voz cantante en la oposición en las elecciones. Y esto es notable también porque durante las elecciones, durante la campaña electoral, ha habido un claro pacto de caballeros entre Keir Starmer y Ed Davis, que es el número uno del partido, de los Lib Dem, y simplemente ha sido un pacto de no agresión, un pacto de entendemos que estas elecciones son muy importantes para los dos, representan una oportunidad de oro, y en concreto los Lib Dem, que históricamente se habían quejado del sistema electoral que les perjudicaba, porque ellos solían ser el cuarto partido, tercer partido, dependiendo del SNP, al final acababan teniendo muy poca representación, aun con una cantidad considerable de votos. Bien, en esta ocasión el sistema les ha favorecido y se han colocado como tercera fuerza política de facto segunda. Tercera fuerza política en escaños. Tienen un total de 72. Para los liberaldemócratas, los Lib Dems, como los llaman allí, es también un récord. No olvidemos que se colaron como en el gobierno con Nick Clegg en el año 2010 con 57 escaños. Esta vez tienen pues unos cuantos más, tienen 72. Esto ha sido, ojo, de nuevo, las cosas del sistema mayoritario. Davy ha tenido el 12% de los votos y su antecesora, Jo Swinson, tuvo el 11% de los votos. Swinson se tuvo que conformar con 11 escaños en 2019 y Davy tiene 72. Estas son las cosas que hace el sistema uninominal mayoritario. Aquí en la Contracrónica lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, especialmente en la Contrarréplica. Hay muchos partidarios en España de este sistema en lugar del proporcional que tenemos nosotros y siempre les digo lo mismo. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Es decir, suceden este tipo de cosas que no refleja el voto de una manera precisa. Lo que refleja bien, y lo lleva en el nombre, lo que refleja bien son las mayorías. Bien, volviendo sobre el tema que comentabas antes, Andrea, la aparición, la irrupción de Reform UK, este es un partido completamente nuevo, es lo que fue el UKIP en su momento, tiene de hecho el mismo líder y está formando por buena parte por la misma gente, los que le votan también, el antiguo votante, buena parte de los votantes del UKIP votan ahora el Reform UK, ha tenido unos resultados extraordinarios desde el punto de vista de los votos, no desde los escaños, que de escaños ha sido muy decepcionante y tienen que estar, pues todo lo que ha beneficiado a los Lib Dems, el sistema ha perjudicado a los reformistas, si queremos llamarles así. Solo 5, a pesar de que han tenido el 14,3% de los votos, más de 4 millones de votos que piensa lo que les ha costado cada uno de los escaños, casi 1 millón de votos a cada uno por cada uno de los escaños. Bueno, en este caso vemos que al Partido Conservador, que no tenía a nadie a la derecha, pasa a tenerlo. Cosa que el Partido Laborista ya tuvo que lidiar con partidos a su izquierda, como podía ser que compartir su espacio político, su parte del espectro. Tenía que compartirlo con los Verdes, tenía que compartirlo con el Partido Nacional Escocés en Escocia, tenía que compartirlo con el Plaid Cymru, que son los nacionalistas galeses, que también son de izquierda, tenía que compartirlo con el Sinn Féin en Irlanda del Norte. Es decir, que la izquierda en Inglaterra estaba mucho más abarrotada que la derecha. El Partido Conservador tenía, no el monopolio propiamente dicho, pero casi. Bueno, y es que en este sentido Fernando se ha apuntado algo importante que ayuda a entender la victoria de los laboristas, que digamos que una de las lecciones importantes a tomar de estas elecciones es que ha sido un voto más de castigo para los Tories, para los conservadores, que no tanto un voto de premio per se para los laboristas. Es decir, los laboristas han ganado con una de las mayores victorias que se recuerdan, pero ha sido fundamentalmente un voto de castigo a los 14 años, especialmente a los últimos años de gobierno Tory, a los fracasos y a ese cierto ombliguismo del Partido Conservador, especialmente en los últimos años, ¿no? Entonces, eso es fundamental para entenderlo. Y precisamente por eso, tú mencionabas un dato importante, que es el papel que ha jugado Escocia. La independencia de Escocia y el sentimiento independentista en Escocia ha tocado límites, su límite inferior desde que se guarda récord. El Partido Nacionalista Escocés está en mínimos, prácticamente a punto de desaparecer. Recordemos, y valga como metáfora visual, que hace unos meses había una carpa de la policía en el jardín de Nicola Sturgeon, la que fue la líder suprema del Partido Nacionalista Escocés, y principal ministra de Escocia durante mucho tiempo, ¿no? Dejó a un sucesor que tuvo que dimitir
porque hizo un mal movimiento, una jugada política muy torpe, y el Partido Laborista, el Partido Nacionalista Escocés, está prácticamente a punto de desaparecer, gracias a lo cual el Partido Laborista ha conseguido muchos de los asientos asignados desde Escocia, con lo cual eso también ayuda a explicar la victoria. Y volviendo al partido de Nigel Farage, de Reform UK, valdría la pena entender un poco de dónde viene este partido. Reform UK nace como efectivamente una escisión a la derecha del Partido Conservador, liderada por un político más o menos relativamente desconocido, al que se le une un tipo que no para de estar en las noticias, llamado Lee Anderson, y no para de estar en las noticias por las razones más bizarras, cada una siempre por asuntos más o menos polarizantes, con noticias desagradables, o porque ha insultado a alguien, o porque ha dicho una más gorda que la anterior. Es decir, más bien desde un ángulo de exaltación y de un ángulo más populista que político, que ideológico, ¿no? El bagaje político de Lee Anderson es curioso porque es un tipo que empezó en los Liberal Demócratas, después pasó por los conservadores y finalmente ha acabado en Reform UK. Es decir, el viraje ideológico del amigo Anderson, la verdad es digno de estudio recientemente, ¿no? Pero bueno, después trajeron a Nigel Farage, como digamos, Nigel Farage sabemos que siempre tenía su intención de llegar al Parlamento, lo había intentado en varias ocasiones, con UKIP no acabó de funcionar, y Reform UK se trajo a Nigel Farage como fichaje estrella para esas elecciones. Sin embargo, antes justo de que se convocasen, o al punto de convocarse las elecciones, Nigel Farage se descolgó diciendo que les deseaba mucha suerte, que les daba todo su apoyo, pero que se iba a California, que tenía que hacer allí unas cosas porque Donald Trump le necesitaba. Al margen de que pueda sonar más o menos broma, fue un poco lo que sucedió realmente si miramos a la cronología, pero cuando se dio cuenta de la debacle que se venía encima del Partido Conservador, hizo uno de los de este deporte nacional que es el llamado U-turn, o sea, el giro de volante, y dijo que se lo había pensado mejor, que volvía a Reform UK, que se iba a presentar como candidato para Clacton, y que donde había hecho una cosa que decía la otra, que no pasaba nada y que había que darles una lección y que había que construir la oposición para la supermayoría laborista que se avecinaba encima, ¿no? Entonces, bueno, a partiendo de ese personaje, lo segundo que hay que entender con Reform UK es que ahora Nigel Farage, que es su líder, es uno de los comunicadores políticos más exitosos de todo el Reino Unido y me atrevería a decir incluso que de toda la política europea. Al contrario que Boris Johnson, que era un tipo que era más o menos camaleónico, pero que necesitaba un spin doctor para que ese cierto componente impredecible que tenía se fuese canalizando hacia algún sitio que tuviera un mínimo sentido electoral, era más explosivo, era más incontrolable. Nigel Farage es un tipo inteligente, es un tipo que sabe lo que quiere hacer y de hecho cuando tuvo que hacer el cambio de guión lo hizo sin ningún problema, entendiendo que era lo que tenía que hacer y por lo que tenía que pulsar. Fue uno de los grandes directores de la campaña del Brexit igualmente. Y bueno, precisamente por lo efectivo de la comunicación de Nigel Farage, el partido ahora mismo se encuentra donde está. Habrá que ver ahora, y esto será también importante de ver, qué va a pasar cuando Nigel Farage, que hasta ahora ha estado en televisión continuamente, precisamente porque es un comunicador excelente, tenga que constreñirse a los minutos asignados por la representación parlamentaria que tiene en televisión, entrevistas, etcétera, lo cual está muy controlado, creo que en España también es ese el caso, y no tenga toda la exposición o toda la presencia mediática que le gustaría y tenga que ceñirse un poco a otros estándares. Luego ahí queda la pregunta, pero está claro que Reform UK ha venido para quedarse. El Reform UK, mucha gente no lo sabe, es un partido, pero no es un partido. A ver si me explico. Es una empresa, no es broma. Son de estas cosas, de nuevo, británicas, estas rarezas británicas. Es una empresa, una compañía privada, vamos, que tiene acciones y accionistas. El accionista mayoritario tiene concretamente
15 acciones, de las cuales 8 de las acciones pertenecen a Nigel Farage. Es decir, este tipo es el propietario del partido. Son de estas cosas que el sistema británico permite, que yo creo que en cualquier otro país directamente sería impensable, bueno, imposible por supuesto, pero allí se ha presentado a las elecciones una empresa privada con nombre de partido. Antes de ser Reform UK se llamaba Brexit Party, pero no le había ido muy bien. Este partido se fundó en 2018, se presenta a las de 2019 y no le salen bien las cosas porque Johnson estaba con mucha fuerza. Así que ve Farage que esto es una empresa un poco ruinosa y va poco a poco separándose. De hecho, él fue el primer presidente y lo deja en manos de otro tipo, un tipo llamado Richard Tice, y recupera la presidencia a toda prisa. Esto fue ido a mirar la fecha exacta, el 3 de junio, es decir, en plena campaña electoral. Vamos, que esto que nos acabas de comentar, Andrea, de que se da cuenta en el último momento de que efectivamente tiene posibilidades de sacar un montón de votos, es estrictamente cierto. Y entonces se hace cargo del partido, se olvida de ir a Estados Unidos, porque su plan era, creo que lo comentaste aquí ya con aquel que hicimos de Humza Yousaf hace un par de meses, no sé si lo recordarás, que decías, no, Farage está en otras cosas, va de hombre de mundo, que ya se va para Estados Unidos porque quiere ayudar a su amigo Donald Trump. Bueno, pasó de ir a Estados Unidos y se quedó en Inglaterra porque veía que tenía cosas muy serias que hacer. Y efectivamente, la verdad es que le ha salido a pedir de boca, al menos desde el punto de vista de los votos. Esto, ojo, el sistema mayoritario aplica en Westminster, pero aplica también a escala municipal, lo que significa que podríamos encontrarnos con todo tipo de cargos municipales del Reform UK en las próximas elecciones, las municipales, quiero decir. Vamos, que en muchísimas, no sé si 50 o 60 circunscripciones, han quedado segundos. Es que ese es uno de los datos clave de las elecciones. No solamente quién ha quedado primero, sino quién ha quedado segundo. Y según hablamos, sale información sobre las elecciones en Francia. Y bueno, eso es muy importante. Es decir, el Partido Laborista tiene que entender que, así como el Partido Conservador no lo entendió, tiene que entender que el voto es un voto prestado, precisamente atendiendo a la volatilidad que cada vez se hace más presente en la política británica. Luego, en las siguientes elecciones municipales, para el Council, lo más probable es que el Partido Laborista pierda asientos. Estos asientos, teniendo en cuenta que la segunda fuerza en muchos de estos sitios es Reform UK, puede ser que si consigue Nigel Farage, que insisto, es un comunicador excelente, que no necesita de spin doctor, es capaz de comunicar y de hacer que lleguen a los medios y a las personas las ideas que él considera, podríamos estar ante un vuelco electoral, porque efectivamente estamos hablando de que el primero pasa y el segundo se olvida de todo. Pero esto sucede a todos los niveles, como tú muy bien decías. Fernando, por darte un dato de la persistencia de Nigel Farage, que es un personaje fascinante, Farage ha intentado hasta en 8 veces conseguir entrar a Westminster. Y por fin lo ha conseguido. Pero no ha parado hasta hacerlo ahora, hasta el punto de, bueno, como tú bien decías, acabar teniendo acciones en esta empresa, que nunca mejor dicho es Reform UK. Y bueno, yo creo que seguiremos teniendo noticias suyas porque, insisto, la capacidad que tiene de influir en el electorado y de exaltar vocaciones nacionalistas es extraordinaria. Por cierto, el escaño Farage lo ha sacado por Clacton, que no está muy lejos de Cambridge, está en Essex, así que allí se ve que Clacton-on-Sea, que está en la costa del Mar del Norte, al sur de lo que es la región histórica de Anglia. Así que bueno, yo creo que habrá que pasarse para darse un paseo por allí, por Clacton-on-Sea, para ver qué es lo que se puede ver, cuál es a él. No es muy grande, es un lugar de 85.000 habitantes, lo que permite pasearlo tranquilamente, y en una mañana uno ya ha podido ver el paisaje, que seguramente es muy bonito, pero también el paisanaje, para hacernos una idea. Aunque creo que llevas tantos años ya en el Reino Unido, Andrea, que tienes en la cabeza un retrato robot perfecto del votante del Reform UK, como tenías un retrato robot del votante del Brexit. Y no te equivocabas, ¿eh? Luego, esto que me contabas tú lo iba a mirar yo sobre la estadística y los estudios demoscópicos y dije, caray, qué razón tiene Andrea, es exactamente esto. El votante de esto es muy parecido, ¿sabes? ¿No? Justamente, sabes que yo tengo mucho cariño a este país y que lo he observado todo lo que he podido.
Creo que podría a este punto hacerte un retrato robot no solamente del votante de Reform UK, sino de qué aspecto tiene Clacton. Y si quieres, hacemos un día cuando pases por aquí, hacemos un vídeo con el digamos, con las asunciones previas y después con lo que nos encontramos. Podemos grabar allí directamente a ver en cuánto nos hemos equivocado. Pero te diría que podríamos hasta anunciar las tiendas que hay, cómo se llaman, poco menos, o una aproximación. Y bueno, hasta el nombre de la pastelería, te diría. Te digo ya que hay un Wetherspoon si está hasta arriba, está en los topes, porque esta cadena de pubs tan popular en el Reino Unido, cuyo dueño es Brexiter. Hizo una gran campaña a favor y donaciones a favor de la campaña del Brexit, y luego a la vuelta de unos meses se quejaban, cuando ya habían salido del Reino Unido, que no te encontraba empleados para sus pubs, porque muchas veces los que trabajaban en esos pubs eran generalmente jóvenes, llegados de Francia, de Bélgica, de España, de Italia o de cualquier otro sitio de la Unión Europea, y claro, a partir de ese momento ya no era tan fácil, es de hecho bastante difícil para cualquier estudiante del continente que quiera ir a Inglaterra a pasar el verano aprendiendo inglés y empleándose pues un poco de cualquier cosa, ya sabéis, los trabajos estos de McDonald's que tantos y tantos españoles han desempeñado en Londres, en Manchester, en Glasgow o en alguna ciudad británica durante el verano. Creo que se cuentan no por miles, sino por cientos de miles. Bien, tenemos un nuevo gobierno, vamos a dejar las elecciones a un lado, están ya más que amortizadas y el gobierno ya está en ejercicio. Aquí ahora no podemos hablar de, bueno, cuando tome posesión, ya es que ha tomado posesión, el próximo día 17 se constituirá como tal la Cámara con toda la solemnidad y los diputados, los miembros del Parlamento, los MPs tomarán posesión de su acta y a partir de ahí hay 5 años. Es decir, si estamos en 2024, verano de 2024 hasta el verano de 2029 no tiene obligación Starmer de convocar elecciones. 5 años es algo más, es un año más de lo que suelen ser las legislaturas habituales en prácticamente todo el mundo. Lo normal, lo habitual suelen ser 4 años, por lo que el gobernante tiene un año más. Si quiere meterse en proyectos ambiciosos o en ciertas reformas, va con más holgura. Si quiere hacer una reforma gorda, por ejemplo, el sistema de salud o de pensiones o algo así, esto le da cierta tranquilidad. Son muchas las cosas que hay que reformar en el Reino Unido. Y el punto número 1 del orden del día y de la campaña para Keir Starmer era recuperar el tono económico, porque los británicos han votado con el bolsillo. Nunca mejor dicho, con el bolsillo. Están no en una crisis, ni en una depresión, ni nada de esto, pero están descontentos y ese descontento se palpa a nivel de calle. Yo voy mucho por allí y es algo que se nota, especialmente la inflación, el coste de la vida. Está todo carísimo desde hace unos cuantos años. Hay problemas para encontrar una casa de alquiler. La educación ha bajado muchísimo sus estándares de calidad. No digamos ya el NHS, que en fin, que hay 6 millones de personas en listas de espera, que es una cosa loca, por un servicio de salud que en tiempos se decía el mejor de Europa. Lo mismo sucede con los ferrocarriles. Es tan habitual lo de las huelgas allí, las industrial action que llaman, que hasta volviendo yo de Inglaterra, esto fue en el mes de mayo, pues me enganché una. Y me había sucedido lo mismo el pasado mes de noviembre. Vamos, que si uno pasa allí un par de meses, lo normal es que esté lloviendo, y además que uno pille una huelga de ferrocarriles. Si tienes la mala suerte de además tener que ir al hospital, también podría ser que te encontrases con otra huelga allí. Vamos, que el ambiente no es bueno y eso mismo es lo que ha prometido reformar Keir Starmer. Pero claro, es bastante lo que tiene que hacer y aunque tenga 5 años por delante, tendrá que establecer prioridades, si es que está dispuesto a romper el jarrón, que lo mismo decide que no quiere arriesgar por si las elecciones locales, por si de pronto pierde el apoyo de mucha gente y decide dejarlo todo como está. En ese caso, iría directo a una derrota dentro de 5 años. Bueno, como siempre, Fernando, y tú bien lo sabes, el diablo está en las palabras. Si nos vamos a las 3, digamos, grandes victorias o victorias por derrota masiva del enemigo anteriores, tenemos la de Clement Attlee, tenemos la de Margaret Thatcher, tenemos la de Tony Blair. Todos ellos, en cierto modo, se han refirieron en su momento durante las campañas electorales a una revolución
revolución, cada uno en sus términos, sus ángulos, digamos, ideológicos, pero una revolución sobre cambiar el estado de las cosas a cómo estaba en ese momento, ¿no? Si nos fijamos en la palabra que fundamentalmente ha utilizado Keir Starmer durante la campaña, y así como todos los candidatos laboristas, no ha sido revolución, ha sido restauración. Lo que Keir Starmer y el gobierno actual se han propuesto hacer, y veremos a ver, por supuesto, si se acaban entregando, es volver a una suerte de centro político y de discurso algo más calmado, menos exaltado del que tenían los conservadores, especialmente en los últimos años. Esto les va a costar, y sobre todo porque gracias a la mayoría que han conseguido, es una hoja de doble filo, porque vendría a significar que, muy bien, tenemos un apoyo masivo de la sociedad, pero al mismo tiempo el apoyo masivo no nos va a hará que podamos pasar una ley por el Parlamento con toda facilidad, pero no hará que las consecuencias de esa ley sean inmediatas. Ponías tú el caso del NHS, por ejemplo. Si pasan una ley para reformar el NHS, las reformas que necesita ahora mismo el Reino Unido no son reformas instantáneas, no son reformas cosméticas, no son recortes de gasto menores, son reformas institucionales y de infraestructura que no van a tener su recompensa de manera inmediata. Luego, si Starmer no consigue definir en estos primeros días en qué medida se va a medir el éxito de este gobierno, después les va a costar mucho comunicar que efectivamente han tenido éxito, todo esto suponiendo que tengan alguna voluntad de reformar algo, y no que se queden simplemente sentados y no hagan nada, en cuyo caso volverán a perder en las siguientes elecciones y no se hablará más, ¿no? Pero suponiendo que tengan voluntad de hacer y de cambiar algunas cosas y de restaurar algunas cosas, como decía Starmer en la campaña, tendrán que acotar muy bien qué cosas van a ser, porque las reformas que se necesitan, las reformas que se requieren, son reformas de mucho calado. Luego, el primer reto para este gobierno va a ser definir exactamente en qué se va a cifrar esos cambios, porque el objetivo la consecuencia de las reformas no es inmediata. En segundo lugar, va a ser importante que Keir Starmer explique muy bien a la población que nada va a ser sencillo. Es decir, ahora mismo hay una deuda creciente, la inflación ha mejorado, pero es verdad que no ha sido gracias al Reino Unido, la inflación ha mejorado en términos generales, pero aquí se habla del coste de la vida, la crisis del coste de la vida y no de otras cosas. Los precios están disparados, el parque de viviendas de Reino Unido es el más antiguo de Europa, y bueno, todo esto suma y sigue, ¿no? Digamos que va a tener unos días de gracia, como todos los gobiernos tienen. El 1 de agosto empieza lo que se llama aquí el Summer Recess, es decir, se hará una pequeña pausa de unos días. Ya ha anunciado Keir Starmer que serán como unos 8 días aproximadamente en términos reales, aunque el Summer Recess dure más. Después llegarán los Dissolution Honors y en septiembre empezarán las Party Conferences, es decir, esos momentos en los que los partidos se reúnen para decidir un poco el destino durante el próximo año, ¿no? Previo a todo eso, veremos a Keir Starmer en el discurso del rey, en la proclamación oficial del gobierno, y también lo veremos, esto pasará dentro de aproximadamente 2 días, creo que es el 9 de julio, veremos a Keir Starmer con Joe Biden y con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en lo que será su primera aparición de alto nivel a nivel internacional, ¿no? Y bueno, todo ello será en preparación para la primera vez que veamos al gobierno de Keir Starmer qué pasos quiere dar y qué camino está dispuesto a andar, que será en octubre cuando tengan que presentar el presupuesto de la mano de Rachel Reeves, que es la chancellor del gobierno. El presupuesto puede parecer una tontería, pero es importante. Recuerda que a Liz Truss se la lleva por delante un presupuesto tirado en mal momento y bastante fantasioso. Los postulados eran locos. Quería recortar la carga fiscal, pero sin recortar ni una libra en el gasto. Esto evidentemente lo recibió el mercado con chillidos y duró 50 días. Vamos, tú como residente allí, ya digo, residente desde hace mucho tiempo, ¿cuál crees que es la principal urgencia? Si pudieses hablar con Starmer y te preguntase ¿por qué empiezo? ¿Qué le dirías? ¿El NHS, quizá? No, fíjate, yo te diría que lo principal es la crisis del coste de la vida, porque el NHS es un problema de mayor recorrido y de mayor enjundia,
y que en la medida que se liberase en cierta manera la presión sobre el NHS, es decir, si se puede liberar parte de la población que tiene que recurrir al NHS porque puede permitirse, o bien porque los salarios son más altos, o bien porque deciden voluntariamente dedicar parte de su salario a sistemas o a seguros privados, de entrada está reduciendo parte de la presión y también está reduciendo, en cierto modo, el uso de algunos servicios públicos que ahora mismo están masificados. Pero te diría que eso es una consecuencia más a largo plazo. La crisis del coste de la vida es algo que notan desde las personas más acomodadas, porque todo el mundo tiene que hacer la compra, hasta las clases con menor renta disponible. Y en el fondo esto es importante porque la renta disponible determina, en el fondo, la razón por la cual ha acabado cambiando el gobierno. Y es cuando llego a fin de mes y me encuentro con que apenas queda nada en la hucha, cuando dejo de poder irme de vacaciones, cuando los impuestos se me hacen un mundo porque tampoco me queda demasiado en la cuenta para pagar esos impuestos, cuando no puedo hacer inversiones porque si tengo que afrontar un riesgo país o una cierta inestabilidad, me lo pienso, y además con el coste que ha supuesto imponer el Brexit sobre los negocios, sobre los pequeños y medianos negocios, en la medida que esa crisis del coste de la vida siga incipiente, y ahora mismo lo es, el británico medio no va a percibir que haya habido un cambio real. El cambio en las listas de espera es una prioridad, pero te diría que debe ser una prioridad a largo plazo y para final de legislatura, no tanto para principio. Sobre todo, trazaría dos grupos de prioridades. Aquellas para las que Starmer cree que puede entregar un cambio clave en los siguientes 4 años, y aquellos para las que va a pedir a la población, y debe hacerlo de manera muy clara, que al menos necesita 10 años, que no son reformas que requieran solamente de 5 años. En este tema del coste de la vida, que, en fin, la inflación, es decir, que las cosas son más caras de lo que lo eran, sensiblemente más caras de lo que lo eran hace 5 años. Yo comentaba yo el otro día en la columna que escribía para Voz Populi que por primera vez desde que se llevan registros, los británicos son más pobres, de promedio, al final de una legislatura que al principio. Es decir, el británico medio hoy tiene una renta disponible menor en 2024 de la que tenía en 2019. Y a poco que uno vaya para allá y hable con gente que vive allí, te lo dice. Nos quedaba tanto para vacaciones y ahora no nos queda, o nos queda pero para unas vacaciones muchísimo más modestas. Esto es normal que a la gente la enerve, porque la cantidad de trabajo es la misma o incluso superior, porque cuando las cosas van mal, pues las familias y los trabajadores tratan de esforzarse. Bien, en el caso del coste de la vida, de la inflación, yo es que veo difícil que pueda abordarlo sin abordar otros temas que pueden llegar a ser no impopulares, pero sí incorrectos. Uno de los costes principales en el Reino Unido, como sucede en el resto de Europa, es el coste de la energía. El coste de la energía, en Europa, la energía se ha encarecido tanto porque los gobiernos la han encarecido mediante una serie de medidas que condenan o castigan las maneras más eficientes, es decir, más baratas de generar energía. No hay otra manera. Si pretende seguir por la misma agenda, la agenda verde de los conservadores durante 14 años, que ha ido, incluso fue a más, la energía seguirá siendo cara, más allá de shocks puntuales como el que hubo en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Luego, en el tema de la vivienda, que es otro de los capítulos de gasto principales para los británicos, uno de los problemas que tiene aquel país, y en esto son primos hermanos con los holandeses, es que apenas se edifica nada. Ahí la población sigue creciendo, pero no se ven muy pocas obras, vamos, que se está edificando muy poquito, pero no por falta de interés de los promotores inmobiliarios, que por supuesto lo tienen porque quieren ganar dinero, sino por falta de permisos, por falta de planes urbanísticos. Vamos, que este tema está completamente paralizado. En esto son 2 gotas de agua, lo del Reino Unido y lo de Holanda. Cuesta realmente encontrar en ciertas localizaciones, evidentemente no en un lugar rural perdido de la mano de Dios, ahí sí uno puede encontrar, como sucede en todas partes, una vivienda a precio asequible. Estoy hablando de los lugares más poblados, que en el Reino Unido son muchos, porque es un país pequeñito, especialmente Inglaterra, y superpoblado. Bien, en este caso es lo mismo. Tiene que ir a reformas de muchísimo calado y que probablemente le generen problemas no entre conservadores, sino entre la izquierda de su partido. Bueno, sobre el tema que comentabas, Fernando, efectivamente, de la energía,
ya hay planes sobre una de las primeras medidas que en principio se va a tomar, aunque de nuevo, ya sabes que en campaña se dicen unas cuantas cosas. Es verdad que este asunto está en el manifiesto, y los manifiestos, lo que sería el partido político, el documento con el que, digamos, el partido se presenta como compromiso a las elecciones, aquí se toma más en serio. De hecho, el manifiesto de los laboristas para estas elecciones ha sido algo más taimado, más difuso, porque han aprendido de las veces anteriores, en las que precisamente y fue lo que le pasó a Theresa May. Theresa May no perdió por una, su gobierno no se desplomó por un desencanto de la sociedad, sino por un tema de que una política explicada en el manifiesto se explicó terriblemente, tuvo mucha contestación y por ello perdió sustancialmente en votos, ¿no? Keir Starmer ha anunciado ya que, insisto, veremos en qué se sustancia su proyecto para el asunto de la energía. Y Fernando, te va a encantar el nombre: Great British Energy, una empresa nacional para la energía. Dicen que será energía de todo tipo, pero centrada en energía verde, que se financiará en principio con 8.000 millones de libras anunciados por el Fondo Nacional de Riqueza, ¿no? Y bueno, el objetivo es que sea una empresa rentable, aunque gestionada, digamos, o participada por el gobierno de manera sustancial. Esto es una de esas cosas en las que podría arguirse que se ha probado antes y no ha funcionado, pero bueno, parece ser que pueden querer volver a intentarlo. Pero efectivamente el asunto de la energía es un tema no menor. También tenemos el asunto del agua. Thames Water, la mayor compañía de agua de Reino Unido, tiene una deuda financiera de más de 18 billones de deuda. Tiene la inversión se evapora continuamente valga el chiste, ¿no? Se evapora continuamente de sus cuentas. Tienen otro problema con las prisiones, están llenas al 99%, y esto será una reforma importante, sobre todo porque será muy sujeta a comentarios populistas, específicamente y probablemente lo escucharemos de Reform UK, con aquello de van a vaciar las prisiones de criminales y se nos van a llenar las calles de criminales. En fin, la manera en la que se financia al sector público, la calidad de las universidades, que están especialmente en Inglaterra en una crisis financiera muy sustancial, porque no tienen suficientes fondos. Las tasas no han subido. Aquí las universidades son lo que entenderíamos en España como universidades privadas. Las tasas están en torno a las 9.000 libras al año, pero en términos reales es como si hubiesen decrecido, aunque los estudiantes siguen pagando lo mismo, pero en términos reales ha sido como si se depreciasen un tercio. Luego las universidades tienen un déficit importante. La financiación del NHS, y luego otro tema que no es menor y que quizá hemos comentado menos aquí en la contracrónica, son los councils, que están extraordinariamente infrafinanciados, que eso lleva a otra de las razones por las cuales les toca el bolsillo al británico medio, cuando sale de casa y se encuentra con una piscina de baches y de agujeros en el suelo. Esto, contra escuchas que no vivan en Reino Unido, que entiendo que serán la mayoría, pensarán que somos unos exagerados. El asunto de los baches forma parte de la mitología nacional. Doy fe que no es así. Lo de los baches en aquel país es preocupante. Parece un país del tercer mundo. Y estoy hablando de ciudades ricas, no de una ciudad del cinturón industrial deprimida. Bueno, esto enlaza con otra cosa, Andrea, que influye y mucho en el coste de la vida, que es la mano de obra. En el Reino Unido hay una escasez crónica de mano de obra. Esa escasez es una economía muy dinámica, y esa escasez la aplacaban en tiempos con un montón de gente que les entraba de forma permanente o temporal de la Unión Europea. Lo que decía antes, llegaba un jovencito de Italia o de Bélgica o de Polonia o de Alemania y pasaba unos meses generalmente aprendiendo inglés o teniendo una experiencia vital trabajando, y eso cubría un montón de puestos de trabajo. Todo eso se acabó en el momento en el que se oficializó la salida de la Unión Europea en enero del año 2020. Es decir, que Keir Starmer tiene un problema bastante gordo a 30 kilómetros de la costa del condado de Kent. Y es que tiene a sus antiguos socios de muy malas maneras. Es decir, la relación está muy perjudicada después de estos 14 años, especialmente después de los últimos 8. Ahí tiene que hacer algo, aunque solo sea
por el coste de la vida, es decir, permitir que vuelva a entrar gente. Esta cuestión no es menor tampoco, Fernando, y es que, como bien sabes, Reino Unido tiene una presencia internacional, o es todavía un actor internacional, si no por números, sí por influencia, y en los últimos años, precisamente por el nacionalismo y el aislacionismo del Partido Conservador, ha aislado a Reino Unido en buena medida de sus socios naturales y de sus socios extendidos. Precisamente, pues bueno, las relaciones con Estados Unidos han empeorado, con la Unión Europea no digamos, y el plan que no podía salir mal del ala más dura de los brexitíes en el Partido Conservador, que era aliarse con Australia, pues no ha salido como se esperaba. Por otro lado, y para sorpresa de absolutamente nadie. En el fondo, este aislacionismo en el que se ha sumido Reino Unido, especialmente en los últimos 5 años, tiene un impacto, como bien decías, en la mano de obra disponible para todo tipo de negocios, cualificados y no cualificados, porque de la Unión Europea ciertamente venían muchos estudiantes, muchos profesionales que ya se habían formado y que venían a formar aquí una familia, a abrir un negocio, a realizar inversiones, etcétera, pero también muchas personas que venían a buscar una vida mejor porque en sus países de origen no la tenían y encontraban en Reino Unido un país de oportunidades. Bien, en la manera en la que se van a reestructurar estas relaciones internacionales tendrá mucho peso un personaje más o menos discreto de la primera línea, pero muy conocido en la segunda línea, llamado David Lammy, el que ha sido nombrado ahora mismo como ministro de Exteriores de Gran Bretaña. Es un tipo muy bien conectado, con unas ideas bastante centradas y al que en su momento se criticó, y esto por cierto ha tenido un impacto en los resultados que ha conseguido el Partido Laborista en estas elecciones, en no ser suficientemente contundente a favor de Gaza durante la crisis con Israel. Es decir, en las zonas con alta población de creencia musulmana en Reino Unido, el Partido Laborista ha descendido un 20%, que no es una cifra nada desdeñable. Pero volviendo a David Lammy, en él recaerá las buenas conexiones o la reconexión con sus principales socios y también con Estados Unidos. Y el primero de esos encuentros lo tendremos, ya digo, el 9 de julio, cuando tenga que reunirse Keir Starmer por primera vez con sus socios internacionales. Bien, vamos a terminar ya, no te quiero quitar más tiempo, es que llevamos casi una hora, Andrea, hablando del Reino Unido, que por mí encantado, porque la cosa se ha puesto muy interesante después de todos estos años de caos y de crisis. Vamos a terminar con Pizarro, vamos a irnos, ahora nos despedimos de Andrea, que nos habla de otras elecciones, en este caso de las de Venezuela, que como os contaba aquí el jueves pasado, serán a finales de este mes. Votar a Nicolás es apoyar a tu carcelero o malbaratar tu voto a un mal pagador. Todo con el indisimulado objetivo de trampantojar legitimidad democrática para una tiranía. La creencia de los tiranos por la democracia a la que ven fácil de desnaturalizar y usar es una pista acerca de su fragilidad. La mamarrachada del 28 de junio no parece poder ser germen de futuros parabienes. Un cordial saludo de Pizarro. Y antes de irnos y después de escuchar a Pizarro, ahora sí que sí, ahora nos despedimos de Andrea. Bueno, oye Andrea, muchísimas gracias, nos has ilustrado muy bien, que lo sepas, a mí por lo menos. Me encanta hablar contigo de temas británicos, bien lo sabes. Bueno, Fernando, ya sabes que el placer es mío. Yo espero que a los contraescuchas estos temas les interesen, siquiera por las tramas, no tanto por la trama primaria, sino por las tramas secundarias que siempre son interesantes en la política británica. Y Fernando, si me permites una última postilla, ya en clave humorística, recomiendo a los contraescuchas que vayan a YouTube y busquen Michael Portillo Moment y elecciones 2024 en Reino Unido. Escrito Michael Portillo. Encontraréis a grandes figuras del Partido Conservador, que lo han sido absolutamente todo, no solamente antiguos primeros ministros, sino ministros muy, muy sonados, de estos que pensaban que el poder duraría para siempre, recibiendo la noticia de una manera muy cruda, porque lo reciben. No vale hacer como en las elecciones en España, en las que si parece que las elecciones, las israelitas no van muy bien, el líder del partido se echa para atrás y no aparece. Allí tienen la recepción de los resultados es muy cruda. Aparecen todos los candidatos al mismo tiempo, puestos en fila india, delante de los electores, y un tipo con una vestimenta
digamos, muy británica, de nuevo os animo a que busquéis las imágenes, aparece, enuncia cuántos votos ha tenido cada uno y el perdedor tiene que hacer un mínimo discurso de aceptación de los resultados y el ganador, viceversa, de aceptación de los resultados, en este caso beneficioso para él. Y vemos a grandes figuras, para que veas, Fernando, lo miserable que es la política, que lo han sido todo, simplemente borrados del mapa porque sus electores han decidido que hasta aquí llegaban. Y a ese momento se le conoce como Michael Portillo, porque su cara en ese momento, que iba a ser uno de los líderes del Partido Conservador en su momento, se queda una cara completamente descompuesta. Y bueno, hay imágenes que son muy divertidas. Michael Portillo, por cierto, sigue siendo, porque sigue vivo, que yo sepa al menos, es un famoso periodista de viajes. Cuando una vez dejó la política se dedicó a hacer documentales, magníficos, por cierto, y se apellida Portillo porque su padre fue un exiliado español en Inglaterra, que no sé de dónde vendría el padre, pero vamos, llegaba de España. Hace no mucho vi un documental suyo en el que visitaba el norte de España, creo que haciendo el Camino de Santiago o algo así, y lo comentaba con los lugareños. Michael Portillo habla español, con acento, eso sí, pero comentaba que su padre había salido de ese país, vamos, no sé si era del norte de España, igual sí. En fin, terminamos ya. Ha sido un placer, como ya le he dicho a Andrea, tener a Andrea siempre y teneros a vosotros al otro lado también. Solo faltaba. Bien, pues con esto acabamos la contracrónica de hoy. Una contracrónica un poquito larga, lo sé, pero creo que ha merecido la pena. Así que me despido de todos vosotros. Hasta mañana.